¿Qué onda a todos? Soy Max. No me ven la cara porque es muy difícil editar este video y más de noche. Como vamos algo atrasados y no quiero que se atrasen aún más, les voy a mandar videos resolviendo problemas o haciendo los temas en clase de manera más rápida y un poquito más explicadita. Obviamente, pues no haciendo el video tan largo porque pues yo también soy estudiante y me aburren esos videos. Así que vamos a empezar y vamos a ver lo del plano inclinado. Plano inclinado. Primero pues tenemos un planito, ¿no? ¡Fum! Obviamente bien dibujado, ¿no? Y pues, con un ángulo de inclinación alfa. Y tenemos un cuerpo que se va a caer por acción del peso. Se cae por su peso. Entonces, como solo se cae por el peso, no hay ninguna otra fuerza. Vamos a escribirlo así. No hay otra fuerza. Entonces solo está su peso, que lo vamos a poner aquí, que va siempre hacia abajo, ¿no? Listo. Pero como el plano inclinado se está moviendo en esta dirección, no se está moviendo hacia acá ni en otro lado, se está moviendo en esta flechita izquierda. Entonces vamos a tener que dibujar las componentes del peso. Las componentes del peso serían esta, por ejemplo, el peso en X, y esta por acá, el peso en Y. Bueno, por mera geometría, el ángulo que está de este lado es el mismo del plano, entonces es el ángulo alfa. Ahora, ya tenemos las fuerzas, vamos a poner para dónde se están moviendo. Ya sabemos que uno se va para la izquierda o derecha, pero hay que poner un sistema de referencia. Sistema de referencia. Siempre es mejor poner el sistema de referencia en dirección del movimiento. Así que, como esta es la componente en X y se está moviendo para este lado, vamos a poner que las X positivas se van para acá. Y las Y no nos importa mucho porque no se está moviendo en las Y, pero es una buena práctica ponerlo. Entonces vamos a ponerlo aquí, las Y. Como vemos que el sistema está pues muy feo, ¿no? O sea, no es muy recomendable, si es que pueden hacerlo, pero yo no recomiendo que operen todo en este plano que está todo feo. Así que lo mejor que se puede hacer en esta situación es rotar el plano. Rotamos el plano. No hay ninguna regla que diga que no se puede. Entonces, pues lo rotamos. Y lo rotamos de este lado. Lo giramos. Es como si fuera una hoja de libreta que la giramos de esa forma, como está en la hojita, en el azul. Entonces tenemos el plano con todo lo que tenemos así. Aquí tenemos las X. Aquí tenemos... Ay, estoy bien feo. Ya está menos peor. Las Y. Y ya, vamos a dibujar las fuerzas que teníamos. Vamos a ver, esta de aquí, como lo rotamos, el peso ya va ahora a ser, en vez de una línea recta hacia abajo, va a ser una diagonal izquierda. La ponemos aquí, el peso. Ahora, esta de acá simplemente va a ser nuevamente su componente horizontal. Lo podemos dibujar de este lado o acá abajito, para que sea mucho mejor para cosas académicas y didácticas. Lo voy a poner aquí. Aquí está WX. Y WY va a ser acá abajito. WY. Porque el peso va hacia abajo, hay que recordar eso. Y nuevamente de nuestro plano, el ángulo de aquí, si lo rotamos, nuevamente va a estar acá arribita.
es este ángulo. Ahora solo hay que poner las identidades trigonométricas. Lo demás no importa mucho porque el plano es un objeto ahí inerte. Lo que nos importa son las fuerzas. Así que ya vamos a hacer las mates para resolver este problema. Entonces, si ponemos un coseno, el coseno del ángulo alfa va a ser igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en este caso? Es el que está con el ángulo pegado. Entonces va a ser el WY entre la hipotenusa, que es la W. Entonces, despejando WY, entonces va a ser el peso por el coseno del ángulo. Y WX va a ser de manera análoga. En vez de poner coseno ponemos el seno porque está en el cateto opuesto. Va a ser W el seno del ángulo. Listo. Esto nos va a interesar en un futuro. Listo, ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Esto es igual a masa por aceleración. Esto es igual a masa por aceleración. Tenemos el dibujito otra vez del plano inclinado. Aquí. Y se está cayendo hacia acá. Nos preguntamos, ¿se cae hacia abajo en X? Esto es X. Y esto es Y. Si se cae hacia abajo en X, esto es diferente de 0. Esto nos va a ayudar. Se cae hacia abajo. Caer hacia abajo, pues es absurdo decirlo, ¿verdad? Porque es una redundancia, pero no importa, se puede decir. Aquí está el ángulo. Si se cae en Y, no, porque estamos diciendo que solo estamos viendo hacia abajo, dada también nuestro sistema de referencia. Entonces esto es igual a 0. Entonces lo que nos importa es la suma de fuerzas en X. Es igual a masa por la aceleración. Ahora vámonos. Hacemos la suma de fuerzas en X. Como solo se está cayendo por acción de su peso, entonces solo tenemos que WX es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué era WX? Era esta cosita de acá. Entonces la ponemos. WX es W seno del ángulo. Eso es igual a la masa por la aceleración. Ahora, en cualquier problema de plano inclinado siempre nos van a pedir la aceleración. Siempre, 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 siempre. Porque pues es lo único que se puede pedir en este momento. Entonces, vamos a usar todo lo que conocemos para encontrar la aceleración. Sabemos que la W es igual a la masa por la gravedad. Entonces podemos meter esta expresioncita aquí. Entonces va a ser mg seno del ángulo es igual a m por a. Podemos dividir todo entre la masa y se va a cancelar. Entonces va a ser la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a la aceleración. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en un problema que tenga que ver con plano inclinado y sin fricción, porque no les puse la fuerza de fricción ni el coeficiente de rozamiento, la aceleración no depende de la masa, solo depende del ángulo de inclinación y de la gravedad. Entonces vamos a hacer un ejemplo ya práctico. Tenemos un ángulo, vamos a ponerle alfa de 30 grados con una masa que se está cayendo por su peso, una masa m de 200 kilogramos. La pregunta es cuál es la aceleración del cuerpo que se está cayendo. En vez de hacer toda la suma de fuerzas, en vez de calcular, enrotar el plano y así, para este caso sin fricción, y
sin cuerdas, porque luego les ponen cuerdas, que fricción y sabe qué más. Entonces la fórmula que pueden usar es la aceleración, es la gravedad por el seno del ángulo. La aceleración va a ser 9.8 por el seno de 30. Recordemos que el seno de 30 es, si no me equivoco, el seno de 30 es 1/2. Entonces la aceleración va a ser 9.8 entre 2. Que 9.8 entre 2 es 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y así con todos los problemas que no tengan ni fricción y no tengan cuerda. Siempre se resuelve con esta fórmula. Ok, recapitulando todo lo que hicimos para que no nos perdamos. Teníamos un plano inclinado, este planito, y vimos que solo se cae por su peso. Solo se cae por su peso, entonces tiene la componente en X y la componente Y del peso. Ok, entonces por geometría se pone que el ángulo alfa, lo voy a escribir, el alfa va entre el peso y la componente en Y. Entonces, ya que tenemos eso, podemos definir un sistema de referencia, que es el verde, que vaya en dirección del movimiento. Nos va a ayudar para facilitar los cálculos y que todo salga bien. Ya que tenemos eso, y como es un plano inclinado, yo siempre recomiendo que se rote el plano, para que los cálculos y en el análisis de los vectores sean más sencillo, más intuitivo. Ya que rotamos el plano de una forma más intuitiva, podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo, que sacamos sus identidades trigonométricas, que es el coseno y el seno, y luego analizamos nuevamente nuestro planito y vemos que en un lado no se mueve en Y y en el otro sí, en X. Entonces hacemos nuestro relajo para X y Y no, porque no se mueve en Y. Entonces, ya que tenemos eso, hacemos la suma de fuerzas, la segunda ley de Newton. Ponemos lo que sabemos, que es W seno del ángulo igual a masa por aceleración. Sabemos que el peso es masa por gravedad, entonces cancelamos las masas, y queda que la aceleración solo depende del ángulo de inclinación. Y así es sencillo. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación es 0, entonces el seno del ángulo va a ser 0, el seno de 0 es 0. Entonces no se va a mover, está quietecito. Y ya, aceleración es 0. Entonces está o en velocidad constante o está quieto. Ahora, si el ángulo de inclinación fuera 90 grados, sería el seno de 90. Vamos a ponerlo aquí. Si el ángulo de inclinación fuera 0, entonces la aceleración va a ser 0. Porque el seno de 0 es 0. Ahora, si el ángulo de inclinación fuera 90 grados o pi medios radianes, la aceleración va a ser la gravedad, porque el seno de 90 es 1 y la gravedad por el seno de 90 es gravedad por 1, esto es gravedad. Entonces va a ser caída libre, por si se los llegan a preguntar. ¿Qué pasa si el ángulo de inclinación de un plano inclinado es de 90 grados? Pues entonces no es un plano inclinado, es una caída libre. Y así. Eso sería como un resumencito de lo que vamos a ver en clase. O lo que vimos, no sé. Estoy grabando este video en la noche y así. Jeje. Bueno, espero que vean el video o al menos lo entiendan o algo así. Y ya. Los TQM, cuídense. Bye.